Yo quiero compartir contigo ahí en el libro de Efesios. Cuando Pastor Marvin me habló acerca de compartir algo acerca de, en el servicio de oración, mi respuesta fue, voy a compartir algo que ha edificado mi vida, algo por lo cual Dios me ha hablado. Cuando yo abrí este versículo en mi Biblia, ¿verdad? Es un versículo bien conocido, miro que aquí tenía una nota que dice, Jesús es nuestra armadura, en Efesios 6. Pastor, ¿vos hablaste acerca de eso la semana pasada? Sí, yo recuerdo, ¿verdad? Que no sé cuánto tiempo tengas en esta iglesia, si eres quizás un miembro que apenas acaba de comenzar, pero cuando Pastor Marvin se pone bien intenso, nos predica como cinco predicaciones en un mismo capítulo, en un mismo versículo. Y el mismo versículo lo predica domingo tras domingo, pero no lo mismo. Dios le da revelación diferente. Entonces, ¿verdad? Él dice el por qué Dios le pone eso en su corazón de decir el mismo versículo, porque no entendemos todavía. Y hasta que lo entendemos es cuando Dios dice, suéltalo, ya, sigue con otra cosa más. El Señor me hablaba en esta tarde, ¿verdad? Que compartiera acerca de esto, Efesios 6:10, y yo sé, ¿verdad? Que se ha predicado de esto. Pastor Voss compartió la semana pasada acerca de esto, que dice así, Efesios 6:10, perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el versículo 11, vestíos de toda armadura. Amén. Dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Este capítulo 6 de Efesios nos habla 3 veces de estar firmes a partir de estos versículos 10. Estar firmes, estar firmes, estar firmes. Como un soldado de Jesucristo, amén. La Biblia nos enseña a estar firmes. Fíjate lo que dice el otro versículo en el cual yo me quiero enfocar, es el 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, etcétera, etcétera. Nos dice su palabra que nos fortalezcamos en Él, en Dios, no en nosotros. ¿Qué hacemos cuando tenemos una lucha, cuando tenemos un problema? Queremos con nuestras fuerzas, ¿verdad? Con nuestras fuerzas queremos ir y queremos solucionar el problema. Pero acuérdate lo que dice la palabra en este versículo 12. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y empieza a decir, ¿qué pasa cuando enfrentamos una situación? ¿Verdad? Como humanos tendemos a enojarnos, tendemos a desesperarnos y queremos hacer todo por nuestra propia fuerza. Pero el versículo 12 en Efesios nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y eso el Señor quiere que abramos nuestros ojos. Que abramos nuestros ojos y empieza a decir, es contra principados. Dice, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, comienza a visualizar de esta manera que nuestra lucha no es, ¿verdad?, cualquier cosa. ¿Por qué crees? Dice más adelante acerca de la armadura, que nos vistamos. ¿Para qué Dios nos dio una espada? ¿Para tenerla de adorno? ¿Para qué nos dio una espada si no va a haber lucha? ¿Para qué nos dio un escudo si no va a haber dardos? Que dice la Biblia del enemigo que van a contraatacar, ¿verdad? Que está siempre tratando. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a poner ese helmet? ¿Para qué Dios quiere que cubramos nuestros pensamientos, nuestro corazón? ¿Para qué quiere que estemos preparados? ¿Para ser soldados solamente de vitrina? ¿Solamente ahí para que nos miremos bonitos? Estamos bien listos, pero ¿para qué estás listo? Entonces el Señor nos habla y nos dice, estad firmes primero, firmes en el Señor, fortalécete en Dios, ponte la armadura porque hay guerra. Hay una lucha espiritual que el cristiano hoy en día, ¿verdad? El cristiano buena onda le dice, ¿verdad?, a su enemigo, no te metas conmigo y yo no me meto contigo. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Porque vivimos, ¿verdad?, en un tiempo en el que el cristiano está bien confortable. Bien confortable. Quiere que todo el mundo pelee sus guerras por ellos. Y ellos mismos no se ponen en esa línea de batalla. Entonces debemos primero prepararnos, llenarnos de la palabra, vestirnos de toda la armadura, estar firmes en el momento en que vamos a necesitar de esa armadura que es en todo tiempo.
Su palabra nos enseña que día a día nos vistamos de esa armadura. Entonces, cuando abro mi Biblia, ¿verdad? Y leo eso que dijo Pastor Voss la semana pasada, Jesús es nuestra armadura. Dije, oh, ya habló de aquí la semana pasada. Pero tú quieres que volvamos a entender, que abramos nuestros ojos, que nuestra lucha no es contra el hermano, que nuestra lucha no es algo así que simple, ¿verdad? No. ¿Recuerdas cuando Daniel oró, la oración de Daniel capítulo 9, que dice que cuando él exclamó a Dios, hizo la oración, dice, desde el momento, le dice Dios a Daniel, que tú hiciste esa oración, el ángel, ¿verdad? Iba con la respuesta. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la oración se tardó? ¿Por qué no llegó? Dice, el príncipe de Persia fue que detuvo por un momento y estaba luchando con el ángel para que esa respuesta no llegara a Daniel. Entonces aquí nos dice la Biblia, ¿verdad? Que hay potestades, hay principados, hay huestes celestiales. Y el cristiano cool, el cristiano fresco, ¿qué hace? No se prepara, no ora, no ayuna, no busca, no se viste de la armadura de Dios día con día. Pero día con día están esos dardos de Satanás tratando de tumbarte. Yo siempre he dicho, recuerda que el enemigo no viene a nosotros con la intención solamente de lastimarnos, de hacernos sentir mal, de golpearnos un poquito. No, dice la Biblia, Él quiere destruirnos. Él quiere destruirnos. Él quiere robar lo que Dios ha depositado en tu corazón. Él quiere robar lo que Dios te ha dado. Acuérdate lo que dice su palabra, que tenemos en nosotros, que somos vasos de barro, un tesoro. Ese tesoro que Dios ha puesto en ti y en mí, Él lo quiere robar, poniendo ataduras en tu vida, poniendo estrés, poniendo dificultad, poniendo tantas cosas que nos rodean. Hay mucho ruido allá afuera y prestamos atención a ese ruido antes que la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios de ti y de mí? ¿Qué dice Dios en su palabra? Nos hemos puesto a analizarla, hemos puesto a pensar, Dios, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Tu propósito en mi vida, amén. Entonces empieza a decir contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Yo recuerdo que en estas semanas pasadas el Señor me daba un sueño acerca de una familia. Y en el medio de ese sueño Él me presentaba un personaje. Y el Espíritu Santo me dijo, es una identidad, es una potestad. Y yo no lo podía visualizar como un humano, como una persona. Era algo que no se puede, ¿cómo se dice? Comparar como a un humano. Y el Espíritu Santo me decía, es una identidad, es algo alto, tiene un rango. El Espíritu Santo me decía. Y entonces, cuando yo empecé a entender y el Señor me empezó a revelar de qué manera podemos estar orando eficazmente para poder recibir lo que pedimos, para poder obtener, para poder avanzar en nuestra caminar. Y el Señor me enseñaba y yo le decía, Señor, hemos pedido tanto por una petición acerca de mi familia y yo no miro respuesta. Algo está pasando, algo está ahí en medio, que no vemos el avance, que no vemos el cambio. Me decía el Espíritu Santo, no están orando eficazmente. ¿Cómo se ora eficazmente? Yo he recibido respuesta tuya. ¿Cómo no estoy orando eficazmente? ¿Cómo mis hermanas no estamos unidas eficazmente? Hemos ayunado por la situación y el Espíritu Santo me decía, ¿cómo hacerlo eficazmente? Recuerdo esa noche cuando Él me revelaba y me decía, recuerdo, tenía esa urgencia yo de llegar a mi casa, encerrarme en mi cuarto y empezar, ¿sabes a qué? A guerrear espiritualmente, a guerrear. Porque el cristiano hoy en día, muchas de las veces, estás cansado, ¿verdad? Estás cansado del trabajo durante el día. Estás cansado en los quehaceres en tu hogar. Pero ¿sabes qué? Tienes que refrescarte en ese momento de intimidad con el Señor. Tienes que tomar ese tiempo, tienes que encerrarte, tienes que dejar de escuchar lo que se escucha allá afuera para poder escuchar la voz de Dios. Y entonces el Señor me decía, no están orando eficazmente, no lo están haciendo correctamente, por eso no hay respuesta. Y yo me frustraba en medio de que no llegaba la respuesta. Y yo me frustraba y decía, ¿de qué manera, Señor? ¿Cuántas veces te hemos pedido? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces nos hemos unido en ayuno
¿Por qué la situación sigue igual si tú eres el Dios que puede mover todo obstáculo, que puede quebrar toda muralla, todo muro, toda pared? Y el Espíritu Santo me decía, no han orado eficazmente. Entonces hay maneras de orar. Hay maneras de orar y el cristiano se conforma con, gracias Señor por este día. Te alabamos, gracias por tu bendición. Amén. Buenas noches. ¿Sabes qué, hermanos? Hay un mundo espiritual. Hay un adversario que continuamente está aventando dardos, que continuamente quiere robar, destruir, matar, porque a eso dice la Biblia que ha venido. Y entonces el Señor me decía en unos momentos, ¿para qué crees que yo le di la espada a la iglesia? ¿Para qué crees que le di esa armadura? ¿Para qué esta espada? ¿Para qué? ¿Para qué la fe? ¿Para qué la palabra de Dios? ¿Para estar de adorno? Hay una guerra espiritual y que no debemos de dejar pasar. Dicen unas personas, ¿verdad? Las personas que más estudian, las personas que se van más por la teología. Estas personas dicen, no puedes ir detrás de qué tanto hace el diablo ¿verdad? No puedes ir diciendo por ahí, prestando atención o enfocándote en todo lo que Satanás es. Pero yo digo, dice la Biblia, fíjate lo que dice la Biblia en 2 de Corintios. Vamos ahí, 2 de Corintios 2:11. Fíjate lo que dice la Biblia acerca del adversario. Cuando unas personas dicen, no tienes que ir nada más hablando, diciendo, prestando atención o enfocándote. No haces eso. No te enfocas solamente en lo que Satanás es o lo que quiere hacer contigo. No andes detrás de ello, enfocándote. Pero dice 2 de Corintios 2:11, no ignoréis sus maquinaciones. No ignoréis, porque cuando nosotros ignoramos las artimañas, las maquinaciones del enemigo, nos dejamos vencer. Somos presa fácil para el enemigo. Entonces no debes de ignorar lo que él está tratando de hacer en tu vida. Cuando viene el desánimo, cuando viene la soledad, cuando viene el desespero, muchas de las veces Pastor Marvin ora por opresión y depresión. Y yo decía, ¿cómo es posible el pueblo de Dios tenga opresión y depresión? Sí, es posible. Hay tantas y miles de personas que están pasando por depresión. Fíjate, en el trabajo donde yo estoy, muchas personas han pasado por ello. Y se miran personas normales y tú miras, y yo en mi corazón digo, Señor, ¿cuántas personas en este mundo no están pasando por depresión? Y no hay nadie que las ayude porque no tienen ese valor para poder hablar las cosas con los demás. Y no hay discernimiento tampoco en el pueblo de Dios para poder ayudarlos. Nuestra mente no ha sido, no se nos es revelado porque no hay comunión. Amén, porque no hay intimidad. Entonces hay tanta gente pasando por opresión y depresión y tú los miras y tú no puedes ayudarlos. No puedes ayudarlos porque tú no estás en ese canal espiritual en lo que eso se vence, en lo que eso se guerrea, es en lo espiritual. Amén. Yo recuerdo en una ocasión que mi mamá pasaba por una situación, no es acerca de su enfermedad, era acerca de una injusticia que mi mamá pasaba. Y a mí, dentro de mí había como un coraje de querer correr hasta donde ella estaba. Ella vive en Reynosa y querer defenderla y querer decir esto y el otro. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo mientras yo manejaba hacia mi trabajo? Yo con esto en mi corazón de que, ¿por qué? ¿Por qué esa injusticia? Yo quiero hacer algo por mi mamá. Yo quisiera decirle esto y esto y esto a esta persona. Y me dice el Espíritu Santo, tú no has entendido que la lucha no es contra carne ni sangre. Me dijo, tú no has entendido que así no se pelean las batallas. Yo recuerdo en una ocasión que una sierva de Dios me dice, yo miro en tu mano, mientras ella ministraba, dice, una espada. Dice, una espada con la cual tú cortas cabezas de gigantes. Y hoy te digo en este día, ¿para qué es la armadura de Dios? Vamos a leerlo ahí mismo en Efesios 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a haber un día malo y tienes que resistirlo, dice el 14.
Dice, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Dice otra vez, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre orando en todo tiempo. Es necesario, pueblo de Dios, que no solamente, yo he escuchado personas que dicen, cada día ponte la armadura de Dios. Fíjate de qué manera lo está haciendo el cristiano. El cristiano lo está recitando, yo me pongo, yo tomo la espada, pero ¿sabes qué? Es algo realmente en lo espiritual que lo tienes que hacer. Toma la espada. Toma la espada. No tan solamente es recitar, me pongo las sandalias, me pongo el cinto, la coraza, la espada. No, no, no. Hazlo de verdad. Hazlo de verdad. Dice las sandalias. Ve el apresto del evangelio para aquellos que necesitan esa palabra. La espada de la fe, el escudo. ¿Para qué es? Para pagar. Es un escudo para pagar. Cuando el diablo por acá te susurra y te dice esto y esto. No, la palabra me dice esto. Para no aceptar. Dice, no ignores las artimañas de Satanás. No podemos ir por ahí ignorando. No podemos ir por ahí como cristianos, como, ¿cómo se dice? Como light, como que todo suave, todo es bonito. Todo. No. No es así. Tenemos que estar siempre firmes como un soldado, siempre preparados con la armadura de Dios, siempre listos para poder contraatacar, dice, en el día malo. Que el Señor te bendiga. Yo dejo con esto en tu corazón y no solamente recites la armadura, póntela de verdad. Que el Señor te bendiga. Aleluya.